20 de enero de 2023, es decir, 7 días atrás, la Universidad de Valparaíso decidió, después de una deliberación importante, evaluando los méritos y capacidad, nombrar doctor honoris causa al profesor Antonio Bailos Grau, para el que pido un aplauso. Bueno, dicho esto, con lo cual que demuestra la vinculación de la Universidad de Castilla-La Mancha con Latinoamérica, particularmente del doctor Bailos, pues ahora continuamos con el programa previsto. El programa previsto es que iniciará un saludo afectuoso, como es típico en él, a nuestro rector, y después secretario de Estado de Empleo, hijo de esta casa, dirá lo que tenga bien decir, y cualquier cosa que diga será bienvenida, por supuesto. Menos mal. No como en otros foros, que seguramente te dirían de todo. Después tendrá una intervención Katia Magalhães, nuestra amiga y ministra del Tribunal Federal Superior de Justicia de Brasil, como venimos haciendo de esta semana. Y Katia, te agradezco mucho que estés entre nosotros aquí. Y esperemos que no sea la primera vez, sino que sea el inicio de una larga amistad, como se decía en la película Casablanca. Bueno, si os parece bien, entonces ahora tenemos que dar la palabra a la autoridad máxima de esta casa, bueno, no de esta físicamente, pero de la nuestra, de Castilla-La Mancha, a nuestro querido rector, doctor Julián. Por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín. Nada, yo en primer lugar, bueno, esto es, yo creo que no sirve, pero tenemos la manía. Sí, en realidad sí, pero... Perdón. Decía que en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos, agradeceros que me hayáis invitado a estar aquí un ratito, gracias por la invitación directa, Paco, pero gracias a toda el área de Derecho del Trabajo. Como decía Joaquín Aparicio, pues estamos aquí porque la universidad está cerrada, porque es fiesta, no por otra cosa. Entonces, bueno, pues os saludo como representante como rector de la universidad, saludo a los compañeros y compañeras del área y, por supuesto, a los compañeros y compañeras de Brasil, que también están aquí, bueno, pues poniendo en común aspectos paralelos de la reforma laboral. Y es un honor compartir mesa con otro Joaquín, con el secretario de Estado, una vez más, y estoy seguro que lo interesante es lo que os vayan a contar ellos. Además, lo digo de verdad, porque así lo siento. Y felicito al doctor Bailos por esa noticia que acabamos de saber, que es muy merecido ese nombramiento. Y simplemente una cuestión. Ha comentado Joaquín Aparicio que parte de la discusión la habéis desarrollado durante la comida, ¿no? Pues eso es que habéis comido, porque aquí hay alguien, por lo menos uno, que todavía no ha tenido la oportunidad, Pero bueno, encantado de estar aquí, estoy seguro que va a ser muy fructífera la discusión que tengáis y nada más, me quedaré un rato y luego tengo que ir a otro sitio. Y espero que la próxima vez que lo celebréis no sea fiesta en la universidad, no por venir, sino por hacerlo en la universidad, ¿de acuerdo? Pues venga, gracias. Y adelante. Muy bien. No, sí, tú, pero yo quiero añadir una cosa muy ya entrando en la discusión que conecta con lo que dijimos esta mañana. Hablamos del valor político del trabajo. Yo creo que esto arranca de un punto esencial. La Declaración de Filadelfia de 1944 dice: el trabajo no es una mercancía. Si no es una mercancía, no puede ser tratada como un objeto de consumo de
compra-venta. Por lo tanto, inevitablemente, el trabajo tiene que tener una dimensión mucho más allá del puro mercantilismo para pasar a la esfera de la política, es decir, de lo común, de la vida colectiva, de la democracia, sin respeto al trabajo, es decir, por lo tanto, sin que existan leyes, normas que protejan esa mercancía tan delicada, mercancía que dicen ellos, que nosotros decimos que no es mercancía, no puede existir democracia. Eso es la auténtica política, desde el punto de vista no mío, sino de la OIT, de las declaraciones internacionales de derecho que han existido siempre. Por lo tanto, que ahora tengamos esa oportunidad para ver cómo eso se proyecta en la vida práctica es interesantísimo. Y añado otra cosa más. El valor político del trabajo tiene que ver también con la dimensión colectiva de los trabajadores. Y esta mañana se ha hablado de la concertación social, Maricruz Vicente lo ha dicho claramente, y tenemos un serio problema. Cuando se intentó convalidar y se convalidó el decreto ley llamado de la reforma laboral, hubo algún exponente de una supuesta izquierda regionalista, en el peor sentido de la palabra, que hizo una argumentación puramente de la más extrema burguesía de lo que era la concertación social. Vino a decir que el Congreso de los Diputados no estaba para hacer de notario de algo que se había pactado fuera del Congreso. Este señor nos ha dado cuenta que las democracias representativas tienen siempre el problema de que son poco representativas y de que hay que mejorar los canales de la representación. Lo que no estamos poniendo en cuestión tampoco esta democracia, sino mejorar esos canales. ¿Y cómo se mejoran esos canales? Pues con lo que nos dice el artículo 7 de nuestra Constitución, claramente, cachocenutrio. Entonces ya está. Entonces, y por eso no estás haciendo de notario, estás mejorando la democracia, imbécil. Bueno, ya está. Ya está. Ahora ya tienen la palabra ellos. Tenía que desahogarme, ¿no? Muy bien, pues nada. Muchas gracias, profesor Aparicio, por esta introducción, digamos, tan explícita. Bueno, en primer lugar, nada, me gustaría primero agradecer al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es mi universidad. A mí me da un gran placer volver a mi universidad siempre que puedo. Y yo creo que, bueno, pues es un lugar, un faro de conocimiento al que, desde luego, pues Juliana aporta mucho. Y ha contado, siempre me consta, nuestro departamento con su apoyo. Y bueno, es para mí también un placer estar en esta mesa con dos grandísimos amigos míos, como es Paco y el profesor Aparicio, Paco Trillo y Joaquín Aparicio, con los que yo creo que he hecho, aprendiendo de Joaquín y aprendiendo mucho de Paco, he hecho buena parte de mi carrera universitaria, así que es casi emocional estar rodeado de ellos dos. Y encima hacerlo el día que me entero que el gran maestro profesor Baylor va a ser doctor honoris causa por Valparaíso. Y yo debo decir que esto, que no lo sabía oficialmente, ya lo intuía. Porque una vez, junto con Joaquín, nosotros bajamos de un cerro de Valparaíso y todos los perros de la ciudad nos estuvieron acompañando durante algo más de media hora. Digamos, éramos tres personas poco habituadas a la convivencia con animales y íbamos aterrorizados. Pero claro, eso ya quería decir que el liderazgo del profesor Bailos en Valparaíso estaba forjándose. Bueno, y quiero también agradecer, como no, al Instituto del Laboro, al Instituto con el que tantas veces también he trabajado. Aquí está Aymar, grandísimo amigo, grandísimo abogado. Está Clemente, está Eduardo, es decir, está Sayonara, está, digamos, lo mejor de ese país maravilloso que es Brasil, que ahora recupera la esperanza, que ahora vuelve a sonreír al mundo, que ahora ilusiona
a buena parte de Latinoamérica, ¿no? Y que ha dejado atrás ese pasado ominoso, terrible, oscuro, esa niebla que nos impedía ver y que tanto nos dolía a los que amamos Brasil y a los que consideramos que ahora, desde luego, se abre una esperanza para el conjunto de Latinoamérica y para el conjunto del mundo, porque me consta que Lula no solo es el presidente de un gran país continental, sino que es un líder de una gran magnitud, es un líder internacional que estoy convencido que va a hacer de este mundo algo mejor. Así que es para mí también me da tanto placer volver a ver a mis amigos y verlos ahora en un clima de optimismo político y de esperanza por construir, que es también un orgullo participar en estas jornadas ahí. De hecho, me gustaría, bueno, pues ya lo saben, pero voy a insistir en ello, pues decir que van a tener en el Gobierno de España y especialmente en el Ministerio de Trabajo y Economía Social un aliado fundamental para colaborar con el Ministerio de Trabajo brasileño y, desde luego, para colaborar con el Gobierno Lula, que es para nosotros, insisto, una noticia, una de las mejores noticias que nos ha brindado la política internacional recientemente. Y, de hecho, bueno, pues como saben, la vicepresidenta segunda del Gobierno estuvo en la toma de posesión de Lula y es para nosotros pues algo muy importante. Y dicho este preámbulo, quizá demasiado largo, yo, bueno, me gustaría hacer algunas consideraciones sobre el valor político del trabajo y el valor político del trabajo ligado a la representación política vinculada a la reforma laboral, ¿no? Que es de alguna manera el título que se me ha asignado y que, por tanto, bueno, pues haré algunas divagaciones que luego serán completadas de manera mucho más rigurosa por la magistrada Katia. Por cierto, el Tribunal Superior de Trabajo de Brasil es también un ejemplo para normalmente los laboralistas de una doctrina muy importante, muy elaborada y muy sólida. Yo sí creo que nadie pondrá en duda que cuando nosotros hemos hablado en España de reformas laborales, y bueno, está aquí una de las, digamos, artífices de esa reforma, como es Cruz, nosotros normalmente nos hemos referido a un territorio que durante muchos años equivalía a despojar, recortar derechos y mantener el status quo. Y esto es lo que me gustaría también poner de manifiesto. El proceso de reformas laborales en España, que ha sido un proceso, digamos, agotador, lleno de hitos que se hacían cada muy poco tiempo, siempre iba claramente en una dirección conservadora, yo me atrevería a adjetivar de neoliberal, pero que además nunca tuvo el propósito de cambiar los elementos sobre los que se articulaba el trabajo por cuenta ajena en nuestro país. Es decir, yo creo que el trabajo por cuenta ajena en nuestro país se ha basado básicamente en los componentes más enormes de flexibilidad y precariedad. De hecho, casi siempre el trabajo en España ha resultado poco protector porque su estatus era en cierta medida un estatus difuminado. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una falta de sintonía entre incluso la realidad de unas normas laborales ya azotadas por el espíritu flexibilizador del neoliberalismo, pero que ni siquiera se aplicaban en su integridad porque acudían a un estatus de trabajador que estaba debilitado por su inserción en un marco de derechos casi en semi-invernación, ¿no?, que decía Alarcón Caracuel, ¿no? Es decir, por lo tanto, a través del trabajo precario en España todavía el estatus protector en el trabajo sufría más y decir reforma laboral cuando una sindicalista como Cruz, que ha vivido pues muchas de esas reformas, seguramente cuando alguien le decía que era reforma laboral, pues se echaba a temblar hasta que llegó el Ministerio de Trabajo actual. Entonces, bueno, quiero decir que ese era un poco el horizonte de la reforma laboral, profundizar en el modelo neoliberal y mantener el status quo de precariedad y falta de goce efectivo de los derechos. Yo creo que eso políticamente nunca se combate porque nunca en nuestro país, que ha tenido otro elemento característico en la representación política, que ha sido el bipartidismo, una especie de turno entre un partido socialdemócrata y un partido conservador, bueno, pues nunca se habían tejido las alianzas políticas necesarias para alterar
el ritmo de las reformas laborales o alterar el status quo que veníamos teniendo desde los años 80 en realidad. Yo creo que nunca ha habido una representación política decidida, más allá de algunos retoques, no voy a decir estéticos porque sería injusto, pero retoques muy pequeños que nunca han profundizado en la necesidad de combatir alguno de los males de fondo del mercado de trabajo. Eso empieza a cambiar con cierta importancia a través de la formación, como todos conocéis, del Gobierno de coalición en 2020. Pero el Gobierno de coalición, antes de echar a andar, tiene un programa, tiene un acuerdo de coalición. Y en ese acuerdo de coalición, que es un documento que se puede encontrar sencillamente en la red y que, por cierto, tiene aquí también a una de sus máximas negociadoras, como es Elena Cardezo, en ese acuerdo del Gobierno de coalición, el trabajo adquiere una importancia decisiva. De hecho, no sé si me equivoco, Elena, pero ese acuerdo empieza hablando de trabajo. Sus primeras páginas se dedican al trabajo y se hace un proceso reformista del trabajo, que no es la alteración, obviamente, de los grandes equilibrios entre el capital y el trabajo, pero que es un programa que la socialdemocracia del PSOE nunca había puesto en blanco sobre negro, o nunca lo había hecho en términos de intentar llevar a cabo realmente alguna de las alteraciones que había ahí. Más allá del propósito más o menos bondadosos de alguno de los responsables políticos anteriores, ¿no? Pero eso no había ocurrido. Con lo cual, yo creo que desde el inicio, en el Gobierno de coalición en España, el trabajo adquiere una preponderancia decisiva, que tiene que ver, entre otras cosas, con que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pues forma parte de la parte minoritaria, perdón por la redundancia, de la coalición de gobierno. Por tanto, se sitúa en el espectro de la fuerza política minoritaria y es un ministerio que, bueno, que incluso pues hay que repensarlo en sus términos orgánicos, en su estructura básica, pero es un ministerio que recae, como bien conocéis, pues es una figura brillante, ya muy vinculada a la representación política del trabajo, como es Yolanda Díaz, ¿no?, que tiene claramente pues como una experiencia política ya muy dilatada, como una representante de un laborismo de nuevo cuño que asume sin ningún complejo que la representación del trabajo tiene que tener una fuerte impronta política y que el trabajo necesita representación política, que por cierto, como todos sabéis, no era un debate sencillo, porque durante algún tiempo la representación del trabajo se quedó huérfano de representación política por distintas consideraciones, pero lo cierto es que si uno piensa en el Congreso, pues bueno, salvo esta excepción que constituye Yolanda Díaz, el resto, pues la representación política del trabajo se busca alejada de los sindicatos. Por ejemplo, se genera representaciones alternativas porque se llega a la conclusión de que el trabajo ha perdido su centralidad y ya no es un elemento de integración, ni es donde los políticos, digamos, hablan a la ciudadanía a través del trabajo, sino que lo hacen a través de ámbitos distintos, ¿no? Y eso cambia, insisto, en el programa del Gobierno de coalición y cambia con los equilibrios que tienen que ver con la constitución de ese gobierno y la constitución de ese ministerio. En esa representación política yo creo que se establecen algunas prioridades que son, no sé si decir ambiciosas, pero se establecen claramente que hay unas prioridades políticas que se tienen que ejecutar en un momento de la coalición a lo largo de ese programa de legislatura, y se hacen dos consideraciones iniciales. Hay unas materias que son prioritarias y hay un camino que es prioritario. Y ahora me voy a referir primero al camino y luego me referiré a las materias. Querido Paco, cuando veas que yo ya me voy, digamos, a mí mismo ya asumiendo un tiempo que no es el que me corresponde, me dices, pues sobre todo para escuchar a Katia, y sobre todo porque es un viernes por la tarde y claro, la gente quiere regresar a sus casas como debe ser. Bien, entonces yo creo, ¿cuál es el camino? El camino es el del diálogo social. Pero aquí voy a hacer una consideración. El diálogo social es la mejor fórmula de gobierno en un sistema de relaciones laborales que se basa
en la democracia, en el papel que juegan las organizaciones empresariales y sindicales, y es en realidad, como decía, como bien señalaba el profesor Aparicio, es en realidad la plasmación de cuál es la importancia que las constituciones le dan a la representación institucional de sindicatos y patronales, porque realmente esa representación va mucho más allá de la participación en la empresa, sino que conforma la adopción de criterios políticos. Es decir, que por tanto, y en eso tiene mucha razón, en esa falta de sintonía entre lo que hace el Parlamento y lo que hace el Gobierno, no se tiene en cuenta la legitimidad que a las decisiones otorgan los interlocutores sociales, que son a su vez representativos de miles de trabajadores que votan a estos interlocutores sociales y de cientos de empresas que se agrupan en las organizaciones patronales. Por lo tanto, los acuerdos de gobierno que cuentan con el respaldo de los interlocutores sociales tienen un elemento añadido de legitimación democrática que se revalida, por cierto, día a día en las empresas de este país. Y no hay esa falta de sintonía entre soberanía popular y, digamos, ejercicio del diálogo social, que no es más que un ejercicio también de la soberanía popular. Pero lo que quiero decir es que el diálogo social tenía que ser normalmente, y esto lo voy a decir quizá de manera un tanto cruda, en nuestro país el diálogo social ha sido una excusa para la inacción política o para la iniciativa legislativa en materia laboral. Y esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? Yo creo que seguramente, Cruz también lo conoce esto muy bien, esto ocurrió en el gobierno justamente anterior al gobierno de coalición, donde el diálogo social se conforma como un elemento decisivo, pero llega un momento en que decir, bueno, pero si no hay respaldo de la patronal, no hay iniciativa legislativa. Por lo tanto, el diálogo social no es un elemento de otorgar mayor legitimidad a las normas, sino un elemento necesario para que la norma siga adelante, ¿no? Yo creo que nosotros, desde el inicio, teníamos bastante claro que el diálogo social tenía que ser el camino para recorrer un territorio que iba a ser difícil por las materias que íbamos a abordar, pero que no podía constituir en ninguna manera un condicionante de la iniciativa legislativa. Es decir, mire, pues si el diálogo social se va a llevar hasta el límite, nos vamos a dejar la piel en las mesas de negociación, pero si no hay acuerdo, el Gobierno adoptará una solución. Y esto yo creo que lo hemos mantenido firmemente todas las mesas de negociación, insisto, que hemos llevado hasta la saciedad. Yo, como no me dejara mentir mi amiga Cruz, yo creo que en esa mesa de negociación, bueno, pues nos hemos dejado buena parte de nuestras vidas, canas y tal. Es decir, es si alguien a mí me propusiera de nuevo transitar el diálogo social, sería lo único que no haría. Es decir, yo creo que esto casi me ha convertido en un personaje autoritario por los elementos de tal. Pero bueno, fuera bromas, lo que quiero decir es que el diálogo social, para que funcione, tiene que ser un diálogo social equilibrado. Porque si cualquiera de las partes que están en la mesa entiende que sus decisiones son definitivas para parar o no los proyectos en los que se están trabajando, el diálogo social no funciona, esto reconozcámoslo. Es decir, si las patronales se sientan en una mesa con la absoluta convicción de que pueden vetar lo que salga de ahí, pues el diálogo social nunca alcanza acuerdos y ahí lo que ocurre es que se convierte en un elemento de parálisis. Entonces, el primer elemento era claro: vamos a hacer esto con diálogo social, lo vamos a llevar hasta el extremo, es decir, por lo tanto, en esa mesa de diálogo se han hecho las normas, esto me gustaría también decirlo, es decir, de esa mesa de diálogo han salido normas que estaban así, escritas así, y de ahí se han ido al Boletín Oficial del Estado. Con los inconvenientes que eso tiene desde la técnica jurídica, los inconvenientes que tiene desde la ambigüedad de alguna de las redacciones, y que obviamente no respondían a que los que estuvieran en la mesa fueran un atajo de analfabetos, digamos, sino que respondían a los difíciles equilibrios de la negociación, porque de ahí, insisto, se iba a la legislación del Estado. Ese es un ejemplo de legislación pactada en términos extremos, pero cuando digo de legislación pactada, digo que en esa mesa se han redactado los textos, es decir, no se han encargado a técnicos y luego sino que en esa mesa se han redactado los textos, con lo que eso tiene de bueno y con lo que tiene de malo, pero desde luego con un ejercicio absolutamente íntegro del diálogo. ¿Cuáles eran los elementos que eran esenciales para el Ministerio de Trabajo y Economía Social en ese periplo? Yo creo que ahí había 4 elementos. El primero, nosotros éramos un país de bajos salarios.
Todavía no nos hemos quitado del todo ese estigma. Y no se puede ser, no puede haber derechos de los trabajadores basados en la pobreza salarial. La pobreza salarial era un gran elemento terrorífico del mercado de trabajo español, que generaba efectos además especialmente inoportunos en las mujeres y en los jóvenes, que eran los que sufrían con extrema gravedad la pobreza salarial. Y nosotros teníamos un salario mínimo interprofesional absolutamente desconectado de la realidad del poder adquisitivo que ese salario otorgaba. De hecho, bueno, está también Cristina, que lo conoce muy bien. Nosotros incluso estábamos alejados de las recomendaciones del Consejo de Europa y muy en concreto de la Carta Social Europea, que por cierto es otro de los elementos que este Ministerio ha llevado a cabo, la necesidad de incorporar la legislación internacional como un elemento que obligaba al Ministerio a cumplir con estándares internacionales muy estrictos. Lo hemos hecho con la Carta Social Europea revisada y lo hemos hecho con un buen número de convenios de la OIT, hasta el punto que España, que llevaba 11 años sin ratificar convenios de la OIT, se ha convertido en el país que más convenios de la OIT en este momento tiene ratificados y ha iniciado ese proceso de ratificación que continúa. Incluso, y esto lo digo también desde el punto de vista de la comodidad del Gobierno, nosotros hemos ratificado un protocolo, que es el protocolo de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea, que nos ha servido para que comisiones y UGT nos pusieran 2 reclamaciones colectivas, que estamos ahora lidiando con ellas sobre el despido. Es decir, que por lo tanto a nuestros amigos les hemos dado, bueno, venga, incluso reclamadnos, os vamos a abrir las puertas. Pero yo creo que esa es la esencia de una política democrática del trabajo, que es la garantía de derechos sociales, incluso cuando esos derechos sociales pueden ser incómodos para el Gobierno que en ese momento está gestionando, y este es uno de los ejemplos. Bueno, pues yo creo que el primer elemento era el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, como sabéis, en España hasta ahora ha subido un 36%. Yo creo que es un salario que ahora mismo está en 1.000 euros, está ya muy cerca de cumplir el estándar del 60% del salario medio, y de hecho tenemos la esperanza de que durante lo que queda de mes de enero volvamos a subir el salario mínimo interprofesional para cumplir ya definitivamente ese estándar. Esto también lo haremos en el marco del diálogo social. Ya sabéis que el martes la mesa que va a negociar el salario mínimo retoma sus trabajos y esperemos llegar a un acuerdo cuanto antes. Por lo tanto, el primer elemento, había que subir los salarios. Y para subir los salarios, un elemento clave que el Gobierno podía hacer era operar sobre el salario mínimo interprofesional, que no podía ser una variable absurda, alejada de la realidad, que no servía de ninguna referencia en ningún sitio. Cuando se planteó eso como programa político, sobre nuestras cabezas silbaron las balas, el mundo se iba a derrumbar, ningún equilibrio se iba a garantizar, el empleo se iba a destruir como nunca habíamos visto, las langostas empezarían a entrar en Madrid y comer los plataneros que adornaban la Castellana. Bueno, no sucedió. No solo no sucedió, sino que eso ha permitido bajar nuestra pobreza en términos reales de índice de Gini, y hacerlo después de haber sufrido la pandemia. Nos permite tener la mejor situación de empleo de hace 14 años y lo ha hecho además bajando la brecha de género y bajando la tasa de pobreza salarial. Por lo tanto, ese era el primer elemento. Porque yo creo que todos estos elementos lo que hay que tener en cuenta es que se someten absolutamente todos ellos al disparadero del sentido común neoliberal, que seguramente no tiene nada de sentido ni de común, pero que es un valladar, es un resorte que impide avanzar. El segundo elemento era la precariedad. En nuestro país, desde, yo me atrevería a decir, finales de los años 70, había lo que el doctor de la Universidad de Valparaíso, Bailos, llamaba la vía española contra el desempleo, que es seguramente la mejor expresión para sintetizar lo que eso ha supuesto durante más de 4 décadas. La vía española contra el desempleo, por cierto, muy frecuentada en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en muchos otros sitios, escogida como mal modelo, era rebajar los estándares de protección en el contrato de trabajo, básicamente a través de la temporalidad, y decirle a la gente un mensaje muy nítido: ¿quieres trabajo? Tiene que ser precario. La alternativa es
o trabajar en la precariedad o no trabajar. Por lo tanto, esto ya sabéis que ha tenido muchas formulaciones políticas en España. La más famosa de ellas era aquella cuyo autor no voy a decir, pero que se sabe muy bien que era, ¿cómo era? Bueno, da igual que el gato sea negro o que el gato sea blanco. Lo importante, en términos confucianos, es que cace ratones. Por lo tanto, en definitiva, da igual que te contraten por un día o dos, con un salario mísero, con contratos muy precarios, lo importante es que te contraten. Y esa política ha arrastrado todo el ordenamiento laboral español a unas tasas de temporalidad insoportables. Nosotros en el Ministerio usamos mucho una figura. Cuando nosotros entramos teníamos una representación estadística a través de como una especie de constelación de países para ver dónde estaba España en términos de temporalidad respecto del resto de países, ¿no? Y entonces ahí hay una galaxia, si me lo hubiera podido traer porque ayer lo vi otra vez, había una galaxia y España estaba aquí. Y nosotros hablábamos de que España era un far out, un planeta lejano que nunca estaba en la galaxia, ¿no? Bueno, pues eso había que combatirlo, porque no había ningún sentido. Esto también en la mesa de diálogo social se hablaba mucho, decía, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Qué tiene de peculiar España que nos haga tener un diferencial de temporalidad con Europa 16 puntos, 20 puntos por encima de Europa? Las sandías en España se cultivan de manera distinta, estos eran los ejemplos que poníamos en la mesa. El turismo en España es un turismo, digamos, diferente del de Francia, es decir, no había ningún sentido, realmente no había ningún sentido para eso. Y había que combatir ese elemento de precariedad, pero ese elemento de precariedad solo se podía combatir a través de una intervención muy decisiva y dura en un artículo decisivo del Estatuto de los Trabajadores, que era el artículo 15, que era el que regulaba la contratación temporal en nuestro país, y la Mesa de Diálogo Social hizo eso. Hoy el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, dice una cosa muy ridícula, que a mí me hace mucha gracia, que es que dice estupefacto, pero ¿cómo no van a haber bajado la tasa de temporalidad si han prohibido la contratación temporal? Claro, es que de esto se trataba. O sea, precisamente de lo que se trataba era que la contratación temporal solo sirviera para hacer frente a necesidades efímeras y que los empresarios no pudieran contratar temporalmente cuando no habría necesidad para eso, ¿no? Y eso además se ha hecho, y lo digo sin ningún tapujo, confiando en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, claramente diciendo que el que incumple la norma laboral le van a pillar. Es decir, que por tanto el mensaje es también que la legislación laboral no es bisutería. Esto es un elemento muy obsesivo para mí, pero creo que muy importante a la hora de representar cuál debe ser la función de la norma laboral. La norma laboral no es un instrumento decorativo y creo que no hay nada peor que una norma laboral magnífica destinada a no aplicarse. Eso genera frustración política, es un fracaso jurídico y es una derrota en todos términos. Y fijaos lo que os digo, en España el artículo 15 previo a la reforma no justificaba las tasas de temporalidad. Es decir, yo esto siempre se lo decía a mis alumnos en la universidad, es un artículo duro, es decir, pero que no aplica a nadie. Es decir, que es una vergüenza, que no se podía explicar en las aulas universitarias sin que un alumno te mirara diciendo, pero este señor, ¿qué me explica? O sea, ¿para qué me he comprado este código? Que esto no lo respeta nadie, ¿no? Entonces esa falta de integridad de la norma también era un elemento esencial. Y yo creo que había precariedad, salarios y dos variables. Una que os va a parecer seguramente desconcertante, pero que voy a explicar ahora, y otra no tanto. La variable era el despido. Este era otro elemento fundamental en España. Una de las críticas tradicionales a la política de reformas laborales que se ha hecho desde el gobierno de coalición es que no hemos alterado las normas del despido. Bien, esto constituye un auténtico disparate. Y voy a decir por qué. Nosotros creo que hemos llevado a cabo, junto con los interlocutores sociales, seguramente la alteración más decisiva de los mecanismos de despido que se ha producido hasta ahora. Y me voy a explicar. Claro, primero hicimos una cosa muy importante, que es que prohibimos los despidos. Este es el primer elemento que hicimos durante toda la pandemia, donde hicimos una cláusula específica que prohibió a los empleadores recurrir al despido durante toda la crisis sanitaria como condición para poder acogerse
a las figuras de retención del empleo de los ERE. Y esto funcionó muy bien. Establecimos además una medida alternativa a los despidos, que fueron precisamente los ERTE, y un mecanismo que hoy está en el Estatuto de los Trabajadores, que es el mecanismo RED, que ya se ha puesto en marcha en algún sector, en las agencias de viaje, donde claramente el mensaje que mantuvimos y que le hemos dicho a las empresas es decir, joder, no se pueden solventar las crisis recurriendo al despido cuando hay otras medidas alternativas que pueden funcionar. Mirad, hoy en España tenemos como en el resto de Europa, tenemos una enorme incertidumbre económica, una gran presión inflacionista, rupturas en la cadena de suministros prácticamente cotidianas que nos afectan de manera gravísima a industrias decisivas de la producción española como la automoción, por ejemplo, todo el sector del automóvil, y tenemos una dificultad para algunos sectores de poder producir con los precios de la energía grandísima. Voy a poner un ejemplo, los azulejos, las cerámicas, todo eso, que son industrias dependientes del gas, tienen unos costes de producción enormes. Bien, ¿por qué no se destruye empleo en España? Si esto hubiera ocurrido hace 4 años, la destrucción de empleo a través de la temporalidad y los despidos en España hubiera sido muy intensa. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque ha habido un cambio de cultura a la hora de afrontar las crisis empresariales que ha pasado por no recurrir al despido y la temporalidad, sino por mecanismos basados en la retención social y en la protección social. Y esto permite hoy tener un trabajo, digamos, un mercado de trabajo mucho más resiliente, mucho más fuerte de lo que antes ocurría. En España antes cualquier bache económico, en el primer lugar donde se detectaba era en el mercado de trabajo. Es decir, los primeros que pagaban el pato eran cientos de trabajadores, la mayoría de ellos precarias, que abandonaban sus puestos de trabajo por si la crisis se sucede en el tiempo. Y eso, afortunadamente, en los años que llevamos después de la pandemia, no está sucediendo. Y tercer elemento que me podría poner en marcha es prohibición del despido, mecanismos alternativos. El despido, por cierto, lo hemos vuelto a limitar de manera muy severa en los decretos que regulan las ayudas para hacer frente a la guerra de Ucrania. Bien, y el tercer elemento que me quería destacar. La regulación del despido en España era profundamente un espejismo, que este es otro de los elementos a los que me gustaría hacer frente. Es decir, que a 1/3 de los trabajadores españoles no se les pagaba una indemnización de despido jamás, porque no se les despedía, porque no era necesario. ¿Por qué? Porque estaban contratados temporalmente, permanentemente. Sus contratos terminaban sin necesidad de recurrir al despido. Cuando se habla del debate del salario de tramitación, estoy muy de acuerdo con los salarios de tramitación, pero insisto, a 1/3 de los trabajadores de este país no se les pagaba los salarios de tramitación jamás, porque nunca entraban en la dinámica protectora, porque en cierta medida el núcleo duro del Estatuto de los Trabajadores era desconocido para los jóvenes, para las mujeres, para los trabajadores precarios, para los trabajadores migrantes, que veían el Estatuto como un privilegio de una especie de aristocracia laboral a las que ellos jamás accedían. Por cierto, generando una enorme brecha entre trabajadores, una brecha de clase, porque una parte no comprendía a la otra parte. Y de hecho, y eso el modelo neoliberal lo hace muy bien, lo que llevó eso es a un enfrentamiento entre los famosos insiders y los outsiders, que llegó a responsabilizar de la precariedad a los trabajadores que tenían derechos y convirtió el conflicto social en un conflicto intraclase. Y eso se producía precisamente por la paradoja de que la norma laboral era una norma simplemente un anhelo para una parte de los trabajadores más excluidos y precarizados. Por lo tanto, ese era el otro elemento de intervención y ahí creo que también hemos intervenido. Y el último, y muy importante, recuperar la negociación colectiva, que este es el otro extremo decisivo. Un sistema de relaciones laborales no puede funcionar sin una negociación colectiva con garantías, con fuerza, equilibrada. El sistema de relaciones laborales no se puede gobernar desde la norma, no se puede gobernar solo desde la ley, no se puede gobernar desde el poder público. No hay, de hecho, incompatibilidad entre poder público y negociación colectiva, sino que hay una estrechísima relación. Pero realmente el legislador nunca puede
dar respuesta a todos los problemas laborales. Es imposible, es técnicamente imposible y democráticamente no aconsejable. De hecho, si os fijáis, el rasgo típico del fascismo jurídico laboral es el ahogamiento permanente de la negociación colectiva como mecanismo de expresión de la pluralidad normativa. Entonces, yo creo que ese es el otro elemento, reforzar la negociación colectiva con garantías, que no tiene que ver con los contenidos de la negociación colectiva, sino con que los procesos de la negociación colectiva sean lo suficientemente intensos y tengan los suficientes equilibrios para que los trabajadores tengan garantías de que en ese plano sus derechos van a quedar cubiertos. Y eso también se ha hecho en la reforma laboral a través de elementos que fueron, Cruz lo sabe muy bien, que fueron muy difíciles. Recuperar la ultraactividad indefinida del convenio, evitar la prioridad de los convenios de empresa, gobernar la negociación colectiva en la subcontratación, fueron verdaderos problemas, pero fueron la pieza que ahora garantiza que la negociación colectiva pueda articular también procesos serenos y fuertes de reconocimiento de derechos. ¿Qué quiero decir en definitiva? Y con esto terminar para no abusar más de la palabra. Quiero decir que un cambio de modelo jurídico-laboral que quiera evitar el status quo y afrontar algunos de los problemas más enquistados de un mercado de trabajo, solo se puede hacer, a mi juicio, desde una representación donde el trabajo adquiera una suerte de centralidad política. Es decir, donde haya un convencimiento de que el trabajo solo puede ser portador de ciudadanía y que, por lo tanto, si el trabajo no es más que un mecanismo que deja a las personas al margen del disfrute de los derechos ciudadanos, ese trabajo no sirve. Esa representación hace que la mayoría de la población viva en un Estado autoritario no democrático, aunque sea 8 horas al día, 10, 12 o 14. Por lo tanto, la representación política del trabajo solo puede entenderse en términos reales si configura la necesidad de que el trabajo y la ciudadanía son elementos que van estrechamente ligados y que en el momento en que se deshilachan, en el momento en que el trabajo no lleva a cabo los derechos de ciudadanía, ahí seguramente hay uno de los grandes déficits democráticos y un gran fallo constitucional. Y para eso, insisto, es necesario poner el trabajo en el centro y tiene que haber, además de una fuerte representación sindical, pero es imprescindible, necesario, por eso, que un obrero metalúrgico hoy vuelva a gobernar Brasil, o que la hija de un sindicalista de los astilleros navales sea la ministra de Trabajo en España, es decisivo para que la clase trabajadora de este país y de Brasil y de cualquier otra parte del mundo tenga una verdadera representación en el gobierno, porque ese es el otro elemento. Los trabajadores nunca han pisado un Consejo de Ministros. Nadie nunca en un Consejo de Ministros, en la época del bipartidismo, levantó la mano por el trabajo organizado, sino que esa ausencia de representación es la que mantuvo el status quo durante tanto tiempo. ¿Queda mucho por hacer? Infinitamente por hacer. ¿Lo que se ha hecho en estos 3 años es relevante? Relevantísimo, relevantísimo. Creo que seguramente es el avance, está mal que yo lo diga, luego me hacéis la autocrítica, está mal que yo lo diga, pero insisto, creo que ese avance es muy singular. Mirad, y termino. Ayer conocíamos los datos de la encuesta Población Activa en España. La encuesta Población Activa ayer nos dijo que un país que había estado 16 puntos por encima de la media europea en precariedad, ayer se situó a 2 puntos de la media europea. Y esto se ha conseguido en un año. Se han bajado 7 puntos la tasa de temporalidad, algo que no se había alcanzado en 40 años. Ayer la tasa de temporalidad privada en España se situó por debajo del 15%, consiguiendo un verdadero hito y situándonos desde ese planeta lejano
a un planeta en términos cercano a Europa, también en condiciones de trabajo. Y eso, insisto, creo que ha sido posible por la labor denodada de las organizaciones sindicales, pero también por una representación política fuerte del trabajo que algunos, como este que suscribe, pues ha aprendido, entre otras cosas, de Bailos y Aparicio, ese tándem fundamental que durante tanto tiempo pues ha dejado claro en esta universidad, además, que el trabajo era un elemento de centralidad y de ciudadanía y, por tanto, ha inspirado buena parte de estas políticas que se han llevado este año. Y entonces yo, con esto, agradeciendo de luego a mi gran amigo Paco Trillo esta gentil invitación y a ustedes que un viernes por la tarde estén aquí sin desmayarse, pues quiero terminar dándole las gracias por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, Katia, ahora tienes tú la palabra, querida, para decir todo lo que tengas a bien, y estamos con nuestras orejas muy abiertas. Buenas tardes, escutam-me bem? Estou pouco rouca, por isso estou realmente precisando do microfone. Bem, quero iniciar minha fala com o agradecimento à Universidade de Castilla de la Mancha. Não? Quero iniciar agradecendo à Universidade de Castilla de la Mancha e que fez o meu convite, também ao Instituto Lavoro e ao Dr. Mauro Menezes, Dr. Imalo Guerci, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Estive a pensar e vou falar inicialmente, intenciono mesclar os 2 idiomas. Mucho mejor, lo que más nos gusta. Sí, la primera parte eu vou falar em espanhol, pero a segunda parte em português. E assim fazemos as pazes e continuamos amigos. Efectivamente. Bem, Mauro Menezes falou agora há pouco o que foi a reforma trabalhista em Brasil. E Clemente falou o que se pretende a ser o governo que está por começar. Portanto, já não vou falar sobre estes temas, pero é importante conectar uma questão. Todos os temas que obscureceram a Espanha também obscureceram o Brasil. A própria retórica de defesa é similar. Direitos trabalhistas estão ultrapassados, são rígidos, não estão mais refletindo a contextualidade atual. Ou a ideia de que a reforma anterior para você, pero a reforma atual para nós outros, criaria empregos, o que realmente não sucedeu. Pero há uma característica que penso eu é ainda pior para o Brasil, que vou falar como o contexto das reformas laborais em el curso histórico brasileiro. Vou explicar. E pretendo dividir minha locação em duas questões. A primeira é o contexto histórico e o perfil do trabalhador brasileiro. E a segunda parte, algumas propostas para debate. Para compreender o contexto das reformas laborais que tiveram lugar em Brasil e no mundo, é fundamental perceber a profunda dissonância entre as propostas de desconstrução de los derechos e as necessidades reais demandadas por la sociedade. En el caso de Brasil, houve um completo desprezo por la realidade histórica e social, como se pode ver através de 3 suposições básicas. Primeiro, a formação da nação brasileira, com rasgos acentuados de patrimonialismo, esclavitud e desvaloração do trabalho. Como afirma o sociólogo Gessé de Souza, brasileiro, a esclavitud brasileira foi decisiva em el modo de vida
desarrollado por los brasileños, en particular por la naturalización de la desigualdad, extendiendo sus raízes em vários aspectos da sociedade, principalmente em la relação entre patrão e trabalhador, ou, para usar a linguagem do direito laboral, empleado e empleador. É só a partir da percepção da existência de esta dominação real e simbólica e em seno de instituições fundamentais como o mercado e o Estado que ora propõem recompensas, ora castigos empíricos associados ao funcionamento de estas instituições como salários, ganâncias, emprego, desemprego, repressão policial, impostos, que se produz a imposição objetiva de toda uma concepção do mundo e da vida, contingente e historicamente produzida bajo a máscara de la neutralidade e a inexorável objetividade de las personas. Gessé de Souza chama a atenção para sempre seguem seus critérios culturalmente determinados e, em consequência, esta sociedade decide quem é cidadão. O trabalhador pobre, negro, não é cidadão, dentro da concepção ora exposta. Poderia decidir que a ideia de valorar o trabalho está alejada da realidade e corresponde muito mais à desvalorização do trabalho. Como disse Caio Prado Júnior, a cristalização da desvaloração do trabalho. Volto a explicar. Trabalho visto como coisa de negro e pobre. Obviamente, ciclos de esclavitud, de controle absoluto del dueño sobre a vida de los esclavos, com direito a cegar-lhe os olhos, cegar os olhos, cegar-lhes os olhos, violar a las mujeres a temprana idade, mutilar as extremidades de los trabalhadores ou matá-los, como pruebam numerosos relatos históricos, construiu uma ideia de trabalho servil subrogado, maltratado e, finalmente, bem separado de uma relação de igualdade. A lenta transição ocorrida em Brasil entre a esclavitud e o chamado trabalho livre é ainda incompleta. Nós temos inúmeros casos de trabalhadores ainda capturados em situação de trabalho análogo ao de esclavitud. Ocorre que, para amparar a escravidão, ha sido construído um aparato repressivo do Estado e toda uma representação legislativa feita por senhores de engenho, não sei qual seria o nome em espanhol, mas, sim, senhores de engenho, com características muito expressivas, tais como patrimonialismo, coronelismo, clientelismo, fortíssimos até o final do século XIX e que estenderam sua influência para os dias atuais. Enfim, a esclavitud não deu a Brasil homens livres. É importante fazer esta diferenciação em relação a este lindo país que é a Espanha. O melhor conceito de homens livres e mulheres que antes eram escravos e que, unindo-se a outros lugares e mais tarde também os imigrantes, chegaram a ter em comum a pobreza extrema e um estado de necessidade contínua. Se formou a chamada cidadania em negativo, de que trata Carvalho, um estudioso e sociólogo brasileiro, já que o pueblo não tinha cabida em el sistema político. Já
sea en el Imperio o en la República, que permaneció invariável até 1930 e solo começou a ser mais questionada a partir da consolidação das leis do trabalho em Brasil. Deste modo, eu penso que ao falar sobre as reformas, há uma pergunta a se fazer. Quem é nosso trabalhador? Qual é o perfil de trabalhador brasileiro? Essencialmente pobre, com baixo nível educativo e baixíssimos salários. Apesar de todos estes fatores diretamente ligados à precariedade do trabalho, poderia argumentar-se que nosso país conta atualmente com 100 milhões de trabalhadores e que a imensa maioria desenrola trabalho livre. Este foi o principal argumento da reforma. Temos trabalhadores livres e que são capazes de compreender perfeitamente os acordos coletivos que hacen. Vamos estudar um pouco isto. Vou falar de 3 questões solamente. Primeiro, nível de educação. Segundo, horas promédio de los trabalhadores. E terceiro, ingresso promédio. Com estes dados, penso será possível fazer uma valoração real de las relações de hechos e circunstâncias que envolvem o mundo do trabalho e suas repercussões em las negociações coletivas. O nível de escolaridade de los trabalhadores. Segundo dados oficiais, solamente 16% de los trabalhadores brasileiros têm estudos superiores completos. O dado em si mesmo não seria aterrador. Não seria aterrador se o índice de trabalhadores que não tiveram sequer a primaria não fosse tão alto. E pido desculpas porque estou tentando traduzir e ao mesmo tempo o que hablo. Não fosse tão alto. Se sumamos o número de trabalhadores sem nível educativo algum, 5%, a los que não completaram a primaria escola, 25%, e los que solo têm a ensinança primária completa, 10%, tendremos mais de 40% da força laboral total de trabalhadores com muito baixa escolaridade. Isto em Brasil é cerca de 40 milhões de trabalhadores. Segundo o censo de 2010, os dados de 2020 aún se estão revelando, aliás, como quase todos os dados do Brasil nos últimos anos, não temos a mesma transparência, pero segundo o censo de 2010, o analfabetismo se ha reduzido em comparação com o censo de 2000, pero é quase 3 vezes mais alto entre os negros e pardos, que é o promédio encontrado entre os trabalhadores brancos, o que demonstra a segregação em relação com toda uma população de descendentes de escravos e também índios. Eu tenho várias pesquisas sobre este tema e coloco à disposição de todos que assim se interessem. Em relação à jornada laboral promédio, estudos realizados sobre a jornada laboral em todo o mundo, investigados e vinculados pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e em espanhol, ILO? Não, OIT. OIT também? Ok. Chamam a atenção sobre as diferenças em la jornada laboral entre grupos em vários países industrializados e em vias de desenvolvimento, concluindo que ao redor de 22% de los trabalhadores aún trabalham mais de 48 horas a la semana, mientras que outra proporção importante está subempregada em jornadas
irregulares. Alguns países, como Áustria, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão, Espanha e Suécia, já têm jornada laboral de até 40 horas. Em Brasil, é proibido falar da diminuição de jornada de trabalho. É quase como se fosse um palavrão. Um insulto. É interessante que em Brasil as convenções e os convênios coletivos são usados para barrar direitos e não para ampliar direitos. Ao contrário do que ocorre em outros países, como, por exemplo, a Finlândia, França, Alemanha, os Países Baixos, que não só conseguiram barrar as horas trabalhadas, como também alargaram as vacações. O trabalhador necessita, interessante isto, trabalhar mais horas para obter uma mais baixa remuneração. É decir, os limites de jornada mais altos se relacionam com o ingresso per capita mais baixo. Mais trabalho, menos salário. Sim. Finalmente, a remuneração de los trabalhadores brasileiros se encontra entre as mais baixas do mundo, em comparação com países do mesmo nível econômico. Por outro lado, e aí utilizo-me de Gessé de Souza, o perfil da elite brasileira é de pouca participação em projetos de responsabilidade social, com dramática resistência ao cumprimento das obrigações e sempre buscando a maneira mais fácil de violar os direitos, até o ponto de ser qualificada por el sociólogo citado como la elite del atraso. Bem, feito este parâmetro, tenho uma outra questão. Eu penso que os últimos anos foram muito duros para nós outros. E estamos todos com uma síndrome, a síndrome do fracasso, a síndrome do retrocesso. Dijo em um recente seminário celebrado em Sevilha que a ação de los operadores jurídicos se ha reduzido a lutar contra a desconstrução, aproveitando pouco sua capacidade de criatividade, de reflexão sobre a expansão e os novos direitos. E para combater tal síndrome, eu penso que é necessário algo muito importante que foi citado por ti, o câmbio cultural. Em dois aspectos, pelo menos, para iniciar. Primeiro, consciência do papel central do trabalho e sua essencialidade para a liberdade e os direitos de desenvolvimento. Uma vida sem trabalho pode conduzir a uma vida sem liberdade. A privação econômica pode generar privação social, assim como a privação social ou política pode generar igualmente privação econômica. Esta tese tem sido defendida arduamente pelo indiano Amartya Sen, quando diz: as liberdades políticas, em forma de liberdade de expressão e eleições livres, ajudam a promover a segurança econômica. As oportunidades sociais, em forma de educação e serviços de saúde, facilitam a participação econômica. As facilidades econômicas em torno de comércio, produção e trabalho também ajudam a generar abundância individual, social e liberdade. Ou seja, há uma intersecção entre todos os direitos. Faço um pequeno exemplo, porque por muitos anos, eu fui a coordenadora nacional do combate ao trabalho de niños em Brasil. E há toda uma vida de privações que interferem em todos os aspectos de los niños, que trabalham muito cedo.
começam a trabalhar muito cedo. Estes niños, desprovidos de educação, levarão consigo não só a restrição de sua infância, sino também todo um conjunto de restrições em sua vida adulta. Débil acesso à saúde, limitações intelectuais, por vezes analfabetismo, además de la precariedade laboral. Carência de la vivienda, carência de los recursos básicos, carência de uma existência digna e se verão privados do gozo de las liberdades fundamentais. En este sentido, se distingue entre o papel constitutivo e o papel instrumental de la liberdade, estando relacionada, o primeiro, com a importância da liberdade para enriquecer a vida humana sem privações, com a educação básica, com liberdade de expressão, mientras que, em la segunda, do papel instrumental, se utiliza a liberdade como meio, al igual como ocorre com as liberdades políticas. Portanto, o que tenho a dizer é o trabalho digno é, para além do direito social, é também direito de liberdade, é também direito de desenvolvimento, direito de desenvolvimento. E é sobre esta perspectiva mais ampla que penso que temos que trabalhar em Brasil. Uma outra questão, trabalhar sobre a transversalidade do direito laboral, como ha dito, sobretudo unindo-nos às lutas internacionais e às lutas da OIT, às lutas de convênios internacionais. Portanto, passo agora a algumas propostas para revertir a perspectiva da flexibilização, a perspectiva da valorização do trabalho e tentar romper a síndrome do retrocesso, a síndrome do pessimismo que há acometido alguns de nós outros. O que penso? E aí falo agora em português. Segundo os dados da OIT, existem 300 milhões de trabalhadores em pobreza extrema, 36% da força laboral trabalha com horas excessivas, mais de 48 horas por semana. As mulheres ganham pelo menos 20% a menos do que os homens, realizam diversas atividades com riscos à sua saúde, com prejuízos para a vida, com acidentes. O Brasil é o segundo país com o maior número de acidentes de trabalho no mundo, um número excessivo de crianças trabalhando, crianças com menos de 14 anos de idade. E aí faço uma observação que eu acho que não foi dito aqui. O governo Bolsonaro tinha como proposta, havia um embrião de proposta que tratava da diminuição da idade mínima para o trabalho. E também proibição de relação de emprego para trabalhadores de aplicativos e alterações nas responsabilidades do empregador por acidente de trabalho. Alterações para facilitar, obviamente, né? Nem preciso explicar. Então, o que é que eu penso? Vendo as propostas apresentadas hoje pela manhã pela doutora Sayonara, minha querida amiga, não sei se ainda está aqui. Trago alguns pontos de referência também. Penso que temos que conectar o tema da saúde e da segurança do trabalho com o tema do meio ambiente, porque isso chama a atenção para o mundo, já que o Brasil é um país referência nesse tema. E aí também trabalhar a redução da jornada. Existe, professor, na atual lei 13.467, um artigo que diz que duração da jornada não tem relação com saúde e segurança do trabalho. Vejam que o mundo começou a diminuir a jornada de trabalho exatamente porque atingia a saúde e a segurança do trabalho. Mas a Lei 13.467 diz que não há relação. A Lei 13.467 diz que nós temos que trabalhar acordos e convenções coletivas, mas proíbe a ultratividade mesmo que as partes queiram estabelecer a ultratividade.
ela é proibida. Não se trata de não ter, ela é proibida. Então, são essas contradições. Então, uma é isso, trabalhar o tema da saúde e segurança do trabalho com o meio ambiente e começarmos a trabalhar o tema da redução de jornada. Havia um projeto do senador Inácio Arruda, que foi engavetado e nunca mais ninguém se falou desse tema. Um outro aspecto, chamar a efetividade de matérias que já estão previstas na Constituição. Quer dizer, não vai se tratar das pessoas olharem, vocês estão inventando coisas, porque eles dizem muito isso. Todas as vezes que o Tribunal Superior do Trabalho traz algum tema, eles dizem, vocês inventam direitos. Não se tratará disso. Por quê? Porque já está na Constituição Federal, por exemplo, o tema da responsabilidade social das empresas, responsabilidade social empresarial. Já está a implementação de políticas públicas para evitar a automação, os riscos da automação. Já está na Constituição a proposta do pleno emprego. Já está na Constituição a medidas para impedir dispensa arbitrária, artigo 7º, inciso 1º, nunca foi regulamentado. Então, o que penso? Trabalharmos esses temas que já estão na Constituição, porque isso fortalece normativamente a postura. Trabalhar a implementação de temas que tenham correlação com o trabalho infantil, porque é uma pauta internacional. No caso, cotas de aprendizagem para jovens, políticas para pessoas com deficiência, a implementação de políticas antirracistas e antidiscriminatórias, porque tem correlação com toda aquela matéria ao qual me referi no começo, e chamar o mundo sindical para essa agenda da discriminação. O mundo sindical ele não está tão engajado nesse tema e é preciso que ele esteja, porque ele precisa saber por que o trabalho é desvalorizado no Brasil, por que o trabalho é visto como coisa de negro e pobre. Portanto, ele precisa trabalhar a pauta da discriminação, né, tanto para mulheres, como para negros, como para índios, como para imigrantes. Enfim, regressar aos temas do direito coletivo, especialmente no que se refere ao fortalecimento das organizações de trabalhadores, isso foi falado por todos que me antecederam, e a ultratividade das normas coletivas. Então, esses são alguns temas para que nós possamos conversar, né? E como estou na terra de Dom Quixote, não é isso? Eu quero dizer que concordo com Dom Quixote. O nosso repouso é batalha e a perseverança é a mãe da boa sorte. Muito obrigada. Passei muito. Publicamos. Bien. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, se va acercando ese momento que es el momento de despedirse, porque no todo es eterno, o mejor dicho, nada es eterno. Y eso sí, siempre, mientras que arranca, en realidad no tengo nada preparado, pero sí que me gustaría recordar dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, el agradecimiento muy sincero, no solamente a los amigos que han venido, sino a todas las personas que han acudido al Instituto Laboro, al CELS, pero efectivamente a cada una a comisiones obreras, a UGT, a todas aquellas personas que habéis hecho posible esto y con tan buena disposición, ¿no? Yo creo que ha sido un encuentro efectivamente del que salimos más nutridos políticamente, sindicalmente, académicamente, del que seguramente haya que profundizar más en estos tiempos, en estas relaciones entre Brasil y España, que son siempre desde una solidaridad internacional que nos caracteriza, nos ha caracterizado desde siempre, y un agradecimiento muy especial a Joaquín Pérez, no por su amistad y por el respeto que le tengo previamente en su trayectoria académica, pero ahora política, pero un agradecimiento sobre todo por devolvernos la ilusión a los juristas del trabajo de poder hacer nuestro trabajo con un horizonte que es un horizonte, como diría yo, estimulante, ¿no? Que es un horizonte que lógicamente con todas las dificultades, con todas las trabas, con todos los obstáculos, con todas las diferencias que hay, ¿no? de hacer ese diálogo social tripartito, sin embargo es posible, y eso lógicamente
y nosotros lo hemos compartido muchas veces, también la desilusión, ¿no? La desesperanza de no poder tener en el horizonte algo al que agarrarnos o algo muy pequeñito, ¿no? Sin embargo, ahora sí que tenemos una representación política del trabajo donde los juristas del trabajo efectivamente nos vemos reconocidas desde este neolaborismo en el que tanto y tanto tiempo han trabajado fundamentalmente Antonio Bailos y Joaquín Aparicio. Así es que, bueno, muchas gracias a todas y a todos, pero especialmente, lógicamente, a esta representación maravillosa del trabajo en esta etapa que es una nueva época, ¿no? Es un cambio de época. Y ahora no termino yo, sino que van a intervenir en un vídeo que gentilmente han grabado, en primer lugar, el ministro de Trabajo de Brasil, Luis Marinho, y acabaremos, si os parece bien, que espero que sí, con las palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ahora es cuando no falla toda la tecnología y, lógicamente, va a ir todo poco a poco. Vamos a poner un play, vamos a ampliar la pantalla y vamos a ver si el volumen es el adecuado, pero todo en el orden correspondiente. Si os parece, ¿eh? Si podéis apagar atrás la luz, os lo agradecería enormemente para que se vea un pelín mejor. Y yo creo que necesitamos nosotros la luz, ¿no? No. Quero primeiramente cumprimentar y mandar un abrazo para la vicepresidenta. Sí, vamos a parar un momentito porque aquí otro cable. Aquí. Hay un cable que tiene que ser de audio. Muchísimas gracias, Juani. Olá, companheiros, companheiras, participantes desse importante seminário Brasil-Espanha. Quero primeiramente cumprimentar e mandar um abraço para a vice-presidenta, ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, e também ao Joaquim. É um grande prazer estar entrando nesse seminário para deixar uma mensagem. Agradeço imensamente a gentileza da ministra Yolanda Díaz, que esteve aqui na posse do presidente Lula e me convidou na embaixada para uma conversa no dia 31 de dezembro de 2022. Agradeço a possibilidade de trabalharmos juntos temas tão importantes como analisar, é o caso do seminário que vocês estão participando. Quero mandar um abraço a todos os participantes da Espanha, do Brasil, mandar um abraço para o Clemente, para o doutor Eymar, um abraço para a ministra Kátia do Tribunal Superior do Trabalho, que participa também desse encontro, e todos os participantes, especialistas, representando o Brasil, representando a Espanha. Precisaremos seguramente dar sequência a esse trabalho tão importante. A experiência de vocês, espanhóis, para nós brasileiros é muito importante. Nós vamos beber dessa experiência de vocês, como outras eventuais experiências que está sendo traçada e tratada no mundo. Mas a experiência da Espanha me parece que é um farol para nós brasileiros olharmos as nossas normas trabalhistas, a última reforma constituída no antigo governo do Brasil, uma reforma trágica que trouxe, não somente aprofundou o desemprego, mas desestruturou toda a organização do trabalho no Brasil, introduzindo o trabalho intermitente, introduzindo o trabalho precário, o trabalho informal, ou seja, nós temos o desafio de pensar a retomada da economia brasileira e nesta retomada da economia brasileira voltar a falar da formalização do trabalho, da valorização do trabalho, não só do ponto de vista da segurança, do equilíbrio entre as partes, mas da valorização monetária do trabalho. É preciso pensar trabalho de qualidade e nós pautaremos pela lógica de implementar de novo a agenda do trabalho decente, não somente no serviço público, mas também no serviço privado. Vamos estar atentos a esse conjunto de temas que estamos discutindo e vocês seguramente vão discutir nesse importante seminário. É preciso pensar, estamos abertos, falávamos, eu e a ministra Yolanda Díaz, sobre a possibilidade de estabelecermos convênios para tratarmos desse conjunto de temas, seja a negociação coletiva de trabalho, fortalecimento do papel do contrato coletivo, seja de como enfrentar essas novas versões do trabalho, seja por plataformas, por aplicativos, as novas
formas que está nascendo com a modernização da relação de trabalho no mundo, e nós teremos que estar muito atentos a tudo isso para constituirmos regulações do trabalho sobre aplicativos, das plataformas, mas também regular as relações do home office. Enfim, você tem um conjunto de desafios que nós teremos que trabalhar. E conhecer a experiência espanhola e beber da experiência de vocês é muito importante para que a gente possa fazer atalhos, economizar trabalho, economizar tempo e, acima de tudo, buscar eficiência. Eficiência para proteção social, proteção do trabalho. Não é possível que a gente assista um jovem trabalhando 14, 16 horas por dia e ter ainda fragilidade na sua remuneração. Portanto, nós teremos que estar muito atentos a isso, combater o trabalho escravo, o trabalho infantil, enfim, acima de tudo, fomentar a negociação, a concertação, onde as partes construam. E nesse sentido, no dia 18, fizemos uma importante agenda com a presença do presidente Lula e as centrais sindicais, onde instituímos importantes grupos de trabalho. Um deles exatamente para focar na necessidade de fortalecer a negociação coletiva, fortalecer o contrato coletivo, reestruturar a organização sindical para que teremos sindicatos fortes, representativos. E outro grupo é sobre a política de valorização do salário mínimo, recuperar a política que já tivemos quando o presidente Lula e a presidenta Dilma governaram o nosso país, nós haveremos de retomar. E o outro grupo exatamente para analisar a formatação para regular o trabalho dos trabalhadores em aplicativo. Portanto, penso que isso são agendas importantes e que são agendas que a Espanha tem muita experiência e que nós podemos trocar esse conjunto de experiências em novos seminários, em novos debates, que pode ser inclusive de forma virtual, na medida que a tecnologia hoje pode facilitar para economizar o impacto de um deslocamento, seja do Brasil para a Espanha, da Espanha para o Brasil, de forma que a gente possa dar celeridade a esse conjunto de experiências que nós deveremos trocar. Deixo um abraço a todos os participantes. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Um abraço à ministra Yolanda Dias, um abraço ao Joaquim também e a todos vocês. Boa sorte, sucesso nessa empreitada. Conto com a experiência de vocês. Faço questão depois de olhar no detalhe e com muita atenção o que vocês vão tirar aí de experiência. E conte com a gente, conte com o Brasil, conte com o Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro. Aquele abraço. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí, como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, participar, aunque sea desde la distancia, en este seminario de Derecho del Trabajo sobre experiencias y diálogo entre España y Brasil. Es un honor sobre todo por el momento tan importante que vive Brasil, un país amigo que pude visitar recientemente para compartir la ilusión de su ciudadanía ante esta nueva etapa. Una ilusión que estoy convencida no se apagará por más que una minoría reaccionaria no cese en su empeño. De hecho, este seminario es también parte de esa internacional democrática que el presidente Lula llamó a construir tras el atroz asalto a Plan Alto. Una internacional democrática que tiene y tendrá los derechos laborales como bandera y a las personas trabajadoras como protagonistas. A lo largo del día habéis hablado de las reformas laborales de ambos países y de la importancia del diálogo social, dos temas que, como sabéis, han marcado nuestra hoja de ruta para transformar España y mejorar la vida de la gente. De hecho, acabamos de celebrar el primer año de vida de nuestra reforma laboral. Hasta el 3 de febrero del 2022, día de su convalidación, hablar de reforma laboral en nuestro país era hablar de precariedad. Gracias al diálogo social y al empeño de este gobierno en proteger a las personas trabajadoras, hablar ahora de reforma laboral es hablar de más y mejores derechos laborales. Una reforma laboral que además está cosechando unos resultados muy positivos para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, como así lo están reconociendo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco de España.
Una reforma laboral que nos permite tener hoy un récord de afiliación a la Seguridad Social, más trabajo asalariado que nunca, 14 millones de personas trabajadoras indefinidas, que nos ha permitido reducir la tasa de temporalidad en 7 puntos. Estamos hoy en el 17,5%, lo que acerca por fin a nuestro país a las tasas de temporalidad europea. Una reforma laboral gracias a la cual en el año 22 se firmaron 5.780.000 contratos indefinidos, lo que frente al año anterior representan 4,5 millones de contratos indefinidos más. Pero como decía, me siento especialmente orgullosa de haber alcanzado estos resultados gracias a un gran acuerdo entre los interlocutores sociales. Hemos recuperado el diálogo social como motor para el cambio y seguiremos apostando por él para acometer las grandes transformaciones pendientes. Entre ellas, cerrar el Estatuto del Becario para terminar con la explotación laboral de nuestros jóvenes y subir el salario mínimo interprofesional para combatir la pobreza salarial y reducir la brecha de género. Prezado Luis, no es casual que uno de los primeros actos de Bolsonaro tras llegar a la presidencia en el 19 fuera cerrar el Ministerio de Trabajo. La reacción sabe que democracia y derechos laborales van siempre de la mano. No es casual tampoco que heredéis una reforma laboral similar a la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Reformas laborales que, además de causar dolor a las mayorías sociales, se mostraron inestables e ineficientes económicamente. Por todo ello, creo que las reformas progresistas que emprenderá ahora vuestro ministerio son cruciales para derrotar de una vez por todas a los negacionistas de la democracia y del cambio climático, en definitiva al bolsonarismo. Como cantó Chico Buarque 40 años atrás y volvió a cantar ahora, amañá vai ser outro día, un tiempo de esperanza y tranquilidad. Ya habéis ganado las elecciones. Ahora, prezado Luis, es el momento de ganar el país. Para ello, contáis con toda nuestra ayuda, nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Voy terminando. En mi defensa ante el Congreso del Real Decreto Ley 3221, en febrero del año pasado, cité a la jurista y pensadora ferrolana Concepción Arenal, quien escribió en una ocasión que las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Esa confluencia de actores y voluntades que fructificó en vuestra reforma laboral nos invita a multiplicar los esfuerzos para cuidar la relación bilateral de cooperación fraternal que abrimos entre ambos países y ministerios. Hacer el bien hoy más que nunca requiere de reforzar esa mirada internacional y transoceánica. Estoy convencida de que esta nueva etapa entre España y Brasil es crucial para la construcción de una internacional democrática que debe ser al mismo tiempo una internacional laborista que ponga los intereses de los trabajadores y trabajadoras por encima de los intereses de aquellos que siempre han gozado de privilegios en nuestros países. Muchas gracias. Bueno, pues queridas amigas, queridos amigos, si os parece, damos por clausurado este seminario, agradeciéndoos a todos vuestra presencia hoy aquí. Gracias.